Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar sobre cultura, arte, estética, poesía. Para tales efectos, he convocado a uno de los poetas principales del país y quien no lo sabe, pues ahora se entera, ¿no? Entonces me refiero a Alberto Alarcón, piurano, pero radicado hace un par de décadas en Trujillo, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Percy, y muchas gracias por la invitación, esperando tus preguntas, esperando tus reflexiones que siempre son interesantes y muy contento de estar con tu público para hablar de lo que más nos gusta, la poesía, la literatura en general. Bueno, como decía, en un primer momento, la poesía peruana se ha visto no ofuscada, pero siempre más o menos convulsionada por un propósito de vanguardia, por un propósito de ruptura, que por lo menos creo yo que en las últimas décadas no ha tenido resultados fructíferos, ¿no? Sin embargo, tú has mantenido una línea más clásica, muchas veces a contracorriente de las modas del propio tiempo en que te desenvolvías siendo un muchacho, ¿no? O sea, tú has escrito poesía en los años 70, fines de los 60, entonces estaba todo el mundo con una gran carga de una aparente transgresión, pero tú en un primer momento has tenido una línea muy clásica y has sabido preservar de alguna forma lo que es la belleza, ¿no? A muchos poetas se les olvida que uno fundamentalmente tiene que rendir de alguna manera culto a la belleza, si no, eres cualquier cosa menos un poeta. Coméntanos acerca de esa firma o de esa impronta que tiene tu poesía, ¿no? Esa característica que creo yo que es la primordial, ¿no? Ese clasicismo y esa fineza de la misma. Mira, Percy, una primera parte de lo que has dicho resulta muy interesante en el siguiente sentido. Eh, la poesía peruana, eh, en varios momentos de su historia, y especialmente cuando Vallejo publica Trilce, o desde los Heraldos Negros inclusive, la poesía peruana siempre ha mostrado una intención muy marcada de ruptura, una intención muy marcada de mantenerse a la vanguardia de la escritura en la lengua española. Eh, yo creo que ese aspecto ha sido siempre muy positivo, porque ha permitido descubrir que el español es una lengua que tiene una plasticidad tal que todavía da para mucho. Y yo creo que en el próximo siglo, el siglo XXII, yo creo que vamos a tener un castellano más afiatado, un castellano más profundo, un castellano más capaz de operar en la realidad gracias a los poetas y a los escritores. Y en efecto, pienso que yo siempre me he mantenido en una línea muy clásica, a partir justamente de mis lecturas de Rey Reis, del modernismo y posteriormente de Borges. Porque yo también tengo un convencimiento, yo tengo el convencimiento de que las escuelas literarias no nacen el lunes y se acaban el viernes, sino que las escuelas literarias nacen y tienen antecedentes y también marcan una huella en las corrientes que vienen en el futuro. Entonces yo creo que tanto como cuando uno va hacia atrás de la lengua, del idioma en el que escribimos, como cuando vamos hacia adelante, también tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo me califico, digamos, como un poeta en estado permanente de equilibrio. Eh, yo no soy muy rupturista, tengo ciertos temores para romper esquemas, que otros lo hacen muy bien. Y tengo también muchos temores por mantener una línea clásica que pueda ser una especie de retrogradación, que tampoco me gusta. Entonces yo busco, como tú te habrás dado cuenta de algunos lectores míos, un estado de equilibrio en mi poesía. Y una vez que habla de equilibrio, eso también se vincula con ciertas formas de la sabiduría.
¿no? O sea, en el pensamiento clásico mismo, siempre que se busca un punto de equilibrio es que se está buscando algo más que el mero conocimiento ordinario, ¿no? Entonces pasa a hacerse una cosa más filosófica. Pero yo considero que es valioso que se mantenga ese clasicismo, porque como alguna vez lo hemos conversado y tú siempre lo predicabas prácticamente en Trujillo, ¿no? Era de que a todo escritor, o sea, le sobreviven con mucha suerte algunas páginas, ¿no? Que es una idea más o menos borgiana también. Y a un poeta, algunas páginas, o inclusive algunas figuras, ¿no? O sea, dejar ya algunas figuras en en el gran curso, ¿no? De toda la historia de la poesía y de la literatura puede ser bastante. No sé si has variado de esa opinión. ¿Qué piensas ahora mismo sobre esa cualidad de perdurabilidad, de trascendencia, Alberto? Sí, lo que tú dices es bastante cierto. Eh, la poesía, la poesía eh, es básicamente estética, pues. Es la búsqueda de la belleza, ¿no es cierto? Pero la estética está dentro de la ontología, que es el conjunto de valores, digamos, que tiene la filosofía. La filosofía es el continente, la ontología el contenido, y la estética un fragmento de ese contenido, que es la búsqueda permanente que tiene el poeta de la belleza. Ahora, eh, esta estética, digamos, no se produce, no se produce solamente porque encontramos palabras apropiadas para escribir. Tampoco se produce porque encontramos temas adecuados para escribir. Esa estética se produce porque le ponemos lo más hondo de nuestro sentimiento, de nuestra emoción en cada palabra que escribimos. Esa emoción, esa sustancia psíquica, digamos, que tiene el poema, se va a manifestar a través de una estética, a través inclusive de una lógica estética, que no es la lógica racional, la lógica de 2 más 2 es 4, no, es una lógica estética, de belleza. Pero esa belleza tiene que estar marcada supremamente por el sentimiento y la emoción del poeta. Por eso Rubén Darío decía, ser sincero es ser potente. Entonces, cuando uno escribe la poesía con sinceridad, con honestidad intelectual, no estás pues derramando palabras a cada rato, en todo momento. No, no, no. Estás escribiendo lo que esa emoción más honda, que además te vincula a todos los seres humanos, esa emoción más honda te, te obliga a escribir. Por eso es que yo creo que la poesía debe ser menuda, que la poesía no debe ser abundante, porque por lo general en la abundancia, en el ripio, se pierde justamente la emoción, la emoción. Tú sabes que los llantos y los gritos de felicidad no duran mucho, no deben durar mucho. Nadie está llorando las 8 horas seguidas, ni nadie está Ocho feliz horas, ¿no? 8 horas seguidas tampoco, ¿no? Entonces, Salvo que sea un enajenado, pues, ¿no? Un enfermo claro, mental, ¿no? Claro. claro. Bueno, y enfermos mentales de esa índole hay bastantes, ¿ah? En el Perú hay bastantes. Sobra, ¿no? En América Latina también. Mira, Alberto, pero no me sorprende lo que dices, pero me pareciera, ¿no? O sea, es como que fuera también algo más o menos contradictorio. No digo, tu poesía, por supuesto que es sincera, pero sobre todo en tu poesía se ve esa emoción, es conmovedora, pero también se ve como en pocas propuestas un conocimiento exhaustivo de las formas, inclusive de las formas clásicas, ¿no? O sea, tú has escrito en diferentes métricas, pero por muchos años también, bueno, eres uno de los grandes sonetistas del país, sin duda ninguna. Tienes unos libros de sonetos que son admirados por todos los especialistas, por todos los que gustan de la alta poesía. Entonces, en tu poesía, mira, hay ese testimonio propio, ¿no? Dices la honestidad intelectual, la emoción, pero también el agotamiento de las formas. O sea, hay una conjunción. O ¿cómo sería el tema, Alberto? Sí, sí, No bastaría la sinceridad, ¿no? no, 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 Puede ser no. sincero un mal poeta,
y No, no hay claro, nada que hacer. claro, tienes toda la razón. Justamente acudo aquí a una reflexión de Villaurrutia, el poeta mexicano, que dice pues que esta emoción, este gran sentimiento que produce un poema, tiene que avanzar hacia la derecha y hacia la izquierda tiene que avanzar una línea de conocimiento técnico. El poeta tiene la obligación, repito la palabra, la suprema obligación de conocer las técnicas literarias. Vallejo decía que las técnicas literarias hay que conocerlas para llevarlos como una pistola que se lleva al cinto y que no es necesario usarla, pero que la tienes ahí por seguridad, ¿no? Entonces, claro, yo soy un estudioso de las formas, de las técnicas literarias, soy, si se quiere, un abusivo estudioso de esas técnicas, pero a la hora de escribir un poema, busco ese punto de equilibrio entre la emoción y el conocimiento técnico, eh, para hacer un soneto, para hacer una décima, para hacer una sextina, para hacer una cuaderna vía o para escribir esos poemas que mal llamados en verso libre, porque también yo Claro. escribo en el mal llamado verso libre, porque tú sabes que el verso libre no existe. El No verso hay libre, ningún verso que sea libre, ¿no? O sea, está sometido siempre por lo menos a un ritmo interior, ¿no? Por lo sí, menos, claro, claro, efectivamente. a un ritmo, Eh, a es una curioso melodía, ¿no? que hayas mencionado lo de la sextina, porque bueno, como sabemos, ayer ha sido el aniversario 700, ¿no? De Dante Alighieri, y el mismo Dante Alighieri, pues, que escribió ese poema, ¿no? Tremendo de la Divina Comedia, en tercetos encadenados, ¿no? O sea, un lujo de conocimiento técnico, oficioso, aparte ya del contenido que todo el mundo, pues, sabe lo que implica lo dantesco, ¿no? Él dice que la sextina era una forma tan difícil que inclusive él mismo huía de escribir sextinas, que Claro, imagínate, pues, o sea, Dante rehuía la sextina porque era pues una cerrazón formal muy complicada, ¿no? sí. En Es cambio como, ahora cualquiera dice que puede escribir cualquier cosa, ¿no? Uno es de los lastres de la modernidad. como los versos de 9 sílabas son casi imposibles, ¿no? El español una valla enorme para poder escribir versos 9 sílabas. El más conocido es el de Rubén Darío que dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Entonces, Claro, cuando alguien me reta a mí y me dice, ¿por qué eres tan formalista, etcétera? Le digo, mira, eso dímelo en un eneasílabo, o sea, dímelo en versos de 9 sílabas. Y es claro. difícil, casi nadie puede escribir Es versos de, complicado, ¿no? Entre versos los de poetas sí, más contemporáneos no hay un agotamiento de esas formas, ¿no? Yo sí. conozco pocos, francamente, que tengan un conocimiento de todas estas técnicas, en verdad, ¿no? Ahora, Pero bueno, ese hay es otro otra tema. cosa, pero sí importante. Mira, la técnica, lógicamente que manda en el poema, la técnica, que tiene que ver con el ritmo, con la métrica, ¿no? Manda también la emoción, el sentimiento, ¿no? Todo eso, pero también manda en la poesía el exhaustivo conocimiento del lenguaje. Tienes que conocer correctamente el lenguaje. Por ejemplo, mira, te explico que estuve conversando con una chica de la Universidad de Nueva York, una profesora, y los dos, tanto ella como yo, ella de manera embrionaria todavía, yo ya de una manera más sistemática, había descubierto la distribución vocálica en Vallejo, en la poesía de Vallejo. Ahora, ¿qué cosa es la distribución vocálica? Es la distribución de las vocales. Nosotros tenemos en el castellano 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿no? Y las vocales de mayor Claro. riesgo en la poesía son la I y la U. Y la de altísimo riesgo es la I. Por eso Vallejo, cuando uno analiza la poesía de Vallejo, Vallejo tenía mucho cuidado en colocar palabras que
estén exageradamente escritas con la letra I. Y cuando la letra I va asociada a la U, perfecto. Pero lo que debe regir en la distribución vocálica del poema son las vocales abiertas, A, E, O. Oh, Por claro, ejemplo, te explico, ¿no? Por ejemplo, en el poema de Darío, dice, juventud divino tesoro. Ahí hay dos sí, ¿no es cierto? claro. Juventud divino tesoro. Está rigiendo las vocales abiertas y las I están juntas, ¿no? Produciendo, otra vez digo, un estado de equilibrio vocálico. Luego dice, el segundo verso dice, ya te vas para no volver. Ahí no hay ninguna I. Ya te vas para no volver. Están las tres vocales otra vez. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Ahora dice, cuando quiero llorar, no lloro. Y ahí hay una sola I. Cuando quiero llorar, no lloro, ¿no? Y en el último verso dice, y a En el veces siguiente hay lloro, dos, sí, sin querer, sin querer, ¿no? lloro, Claro. sin querer. Pero la Y no se cuenta como I latina. Eh, Y y a veces lloro. ya. ¿Te acuerdas? ¿Puedes mencionar el nombre de esta académica de Nueva York que te ha contactado? ¿Lo tienes a la mano? ¿Te No, acuerdas? fíjate que, no, conversé con ella en un simposio que hubo acá en la Universidad César Vallejo, y En fue Nueva York. una conversación muy sucinta, pero muy interesante. Ella trabaja en la Universidad de Nueva York y también estaba haciendo las mismas averiguaciones sobre vocales, pero no había llegado tan profundamente como le planteé yo a ella. Y entonces le pareció Claro. muy interesante y me dijo que iba iba a revisar el tema y a escribirme. O seguramente te contacta más adelante cuando avance con su investigación. Claro, y este Sí. punto es interesante para mencionar de que tú, aparte de ser un poeta, bueno, eres un investigador. Ahora, quizás por la sofisticación de tu conocimiento, uno pensaría de que solamente permaneces en ese ámbito, ¿no? Tan exquisito, pero... Y antes, mira, te iba a preguntar por acerca de tus investigaciones con la poesía popular, Ajá, porque yo recuerdo que uno de tus primeros textos es, por ejemplo, sobre la cumanana, ¿no? ajá, Sobre las sí. décimas allá de Yapatera, toda esa circunstancia. Pero te quería decir si en algún momento has tenido previamente la vocación de tornarte más barroco, que sería lo opuesto a tu línea de equilibrio, ¿no? Porque con ese conocimiento formal, con una pretensión barroca, o sea, probablemente habrías compuesto por ahí alguna cosa medio infernal, ¿no? Complicada. Nunca has tenido esa vanidad que Borges decía, ¿no? El barroco es como el más vanidoso de los escritores, ¿no? Es como que reclamara que lo admirasen. Me Ujú. parece que tú eras un poco al revés, al menos en tu poesía. ¿Cómo lo No, ves? sí. O sea, yo también hago que como decía Octavio Paz, que las palabras chillen, ¿no? También busco una suerte de caminos escabrosos por donde meter la palabra para ver qué cosa quiere decir, qué cosa quiere enseñarme, ¿no? Es como ir acompañado de la palabra por una catacumba, por un túnel que tú no sabes por dónde se va a salir. Entonces uno va acompañado de la palabra y, y esta palabra, por lo tanto, es oscura, es muchas veces incomprensible, pero es la compañera del poeta y va con el poeta, y el poeta va buscando siempre una salida, y por lo tanto esa palabra siempre también buscará y encontrará una salida. Al final, a veces ni el propio poeta tiene un conocimiento cabal de qué cosa es lo que ha dicho en su poema, pero la poesía también lo revela al poeta. O sea, el poeta escribe poesía y la poesía lo escribe también al poeta. Son como dos entidades que dialogan. Por eso es que no es tan fácil, pues, escribir poesía, ¿no? Yo, por Eso, ejemplo, eso admite dos posibilidades especulativas, ¿no? La trascendencia de la poesía como una forma que ilumina al propio autor y también la crítica que hacían los pensadores griegos, no me acuerdo cuál, pero decía, bueno, los poetas
¿no? Como los locos o como los profetas y los videntes, dicen cosas hermosas, pero no están sabiendo lo que dicen, ¿no? Por eso son un peligro. Pero Ajá. bueno, esas son cosas que ya se han agotado bueno, en el Google seguramente se puede encontrar la cita exacta, ¿no? Es que, Entonces, ¿sabes qué, Alberto, Percy? dime. La poesía es la más alta función del lenguaje. Cuando escribimos poesía, estamos ya en la estratosfera del lenguaje. Por eso es que no hay que ser tan vanidoso para decir, pues yo soy poeta, yo escribo poesía, porque la poesía es como una central atómica. Entonces, si yo soy, Ese es tu gran figura. A ver, complétale esa figura que es sí, memorable. A ver, o sea, la sí, poesía es la central atómica y la prosa, ¿qué es? la prosa es como, digamos, el que arregla televisores o el que arregla planchas, ¿no? Usa la electricidad de otro modo. No, acá Claro, estamos, claro. Oye, esa frase tienes que patentarla, ¿no? Sí, 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 siempre la recuerdo, pero sí, pero yo te puedo hacer una objeción en ese sentido, porque estoy de acuerdo, las bueno, formas, el equilibrio, pero tú sabes que se han dado también casos excepcionales de poetas, de escritores turbulentos que han andado pues por el filo del raciocinio y por el filo también de la contención y del respeto de las formas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería tu impresión de un poeta como Allen Ginsberg, ¿no? Que es turbulento, pero que siempre tiene un fluir ahí constante, o sea, y tú lo has leído en inglés, porque también has hecho inclusive traducciones, eres un conocedor del idioma inglés, o por lo menos hasta hace unas décadas lo manejabas con mucha solvencia, ¿no? sí. Este, mira, a mí ¿Qué puedes comentar al respecto? Sería siempre, una primera excepción a tu norma. siempre me interesó la poesía norteamericana y, y hay poetas como Emily Dickinson, por ejemplo, o el propio Carver, ¿no? O Forrest, por ejemplo, también, y el que acaba tú de mencionar, Allen Ginsberg, eh, que son poetas a- aparentemente difíciles, pero en los que tú descubres que su palabra es la palabra de seres angustiados, es- que son personajes con sentimientos encontrados, que realmente están encontrados, ¿no? Te encuentras tú con un poeta como Alex Gisbert, que concibe su poesía como un aullido, que es el título de uno de sus poemas, ¿no? Esa, Claro, Howe, sí, el Howl, ¿no? Ese que termina diciendo, pongo mi hombro maricón a la rueda, ¿no? Porque él era homosexual, ¿no? Pongo mi hombro un maricón conocido homosexual, a la claro. rueda, ¿no? Entonces, ese descalabro, esa manera tan frontal de decir la poesía, eh, viene de la boca y de la mano de un poeta que siente, digamos, que siente la necesidad de expresarse de esa forma, no por moda, no por, no por un simple contraculturalismo, sino por la necesidad de expresarse así, como Barros, por ejemplo, en El almuerzo desnudo, y otros Estaban poetas, ¿no? abriendo un camino, ¿no? Exacto, sí, Estaban abriendo un camino que no se había metido nadie más por ahí sí, hasta que ellos irrumpieron, ¿no? sí, Claro. Entonces, dentro de esa perspectiva, sí, sí puedes admitir entonces esa transgresión al equilibrio. Era una necesidad del autor sí. y era una cosa innovadora en su momento. El Además, problema serían sus imitadores. además, estas búsquedas, estos planteamientos, como el de Ginsberg, por ejemplo, son muy estimulantes para muchos poetas porque encuentran en la poesía de Ginsberg otras posibilidades también, otras plataformas, digamos, como para relanzar el quehacer poético, ¿no? Sí, pero yo tengo la impresión de que también, o sea, lamentablemente, como ven, digamos, ese fluir, entonces toman las cosas con ligereza y piensan que cualquier, digamos, buitreada, ¿no? Sentimental puede pasar por alta literatura, ¿no? Pero bueno, ese es un equívoco, creo que se ha puesto bastante en boga, pero ya no vamos a incidir en ello para aprovechar tu presencia para hablar de tu obra. Entonces, habíamos dejado pendiente este hilo acerca de tu experiencia, ¿no? De tus investigaciones sobre el verso popular, sobre Ajá, la cubanana.
tú tienes un libro, El canto de la Chupalla, creo que es de los años 70, o sea, es de tus primeras producciones. Cuéntanos tu proximidad a esta forma de creación poética, muy tradicional, por lo menos allá en Piura, de donde eres nativo, ¿no? En Yapatera, si no me equivoco. Coméntanos, por favor, Alberto. Sí, mira, a ver, yo me crié en Talara, era digamos, una ciudad hecha a imagen y semejanza de, de la California, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no he tenido un sentimiento respecto a la ruralidad, a la naturaleza, ¿no? Yo conocí por primera vez un burro cuando tenía 11 años y también los campos de Vichayal, los campos de Miramar, lo conocí a esa edad. Mi río en Talara era un tubo que venía, el agua por un tubo que venía de Paita hasta Talara. Y mi paisaje era la refinería, los barcos cargueros que se llevaban el petróleo y el mar. Por eso es que Claro. estoy permanentemente vinculado al mar. El mar era mi tema. Entonces, lo Sí, por rural, supuesto. lo campesino, lo conocí tardíamente y yo diría que yo me enamoré de las voces populares por una necesidad cultural, no porque me nacía, digamos, porque estaba en mi ADN. En mi ADN había otra cosa. Entonces yo culturalmente decidí amar, respetar y divulgar el conocimiento popular. Ya más tarde, cuando yo fui más joven, ya me di cuenta que la fuente, la gran fuente de la poesía, de esta poesía que yo llamo central atómica, la gran fuente, sin embargo, es la fuente de lo popular, de lo popular. Becker decía que el pueblo, primero el pueblo sueña y después el poeta escribe, ¿no? Porque Claro. ¿de dónde han salido pues los cuentos, las grandes novelas, los grandes poemas, ¿no? Han salido precisamente de estas fuentes populares, ¿no? Del lenguaje popular, del lenguaje de la calle. Tú sabes que el propio Dante Alighieri tenía dos opciones cuando escribió la Divina Comedia. Podía escribir en latín, que era el idioma culto de la época, o en toscano, que era la lengua del pueblo. Y él decidió Claro, escribir claro. en toscano. Y imagínate, ¿no? Y en toscano Efectivamente. creó pues esa catedral de música que es la Divina Comedia, ¿no? Y además con el agotamiento de todas las formas del saber que le posibilitaba su tiempo. O sea, Ah, era bueno, un compendio múltiple, ¿no? O sea, porque era también pues un gran erudito, un pensador, ¿no? O sea, Dante tiene inclusive tratados políticos y claro, era tuvo una Boccaccio, injerencia política importante, ¿no? claro, Eso me hace era pensar que el mismo Homero, ¿no? O sea, digamos, los poemas fundacionales del Occidente tienen esa proximidad, porque ¿qué era Homero en teoría? Un hombre que vagaba, ¿no? Narrando o cantando sus poemas, las historias de Troya, las historias de Odiseo, y se repetían por siglos y siglos, ¿no? Muy bien. Entonces, llegaste a lo popular como una forma de construcción de tu propia identidad. Tú dices que fue una elección y luego hallaste que en el núcleo de los fundamentos de toda la gran literatura estaba lo popular. ¿O exacto. es así o tienes algo que agregar en ese sentido? No, no, sí, porque cuando ingresa la poesía española a la América, ingresa en forma de coplas, ¿no? Y todo el mundo conoce pues la famosa copla del soldado de la isla El Gallo, ¿no? Pues señor gobernador, míralo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero, ¿no? Y todo ese coplerío eh, se Claro. mantiene hasta bastante tiempo, inclusive Nicolás Yerovi, tú sabes, que era un gran coplero, ¿no? El autor de Tina Tina Tontina, la de la voz argentina y el Sí, sí, aliento sí. de jazmín, asoma tu ventana ingrata y escucha la serenata que te doy en el jardín. Toda esa coplería venía de las jarcias árabes,
todo Y- esto era popular, absolutamente popular, y yo lo averigué en Piura, y en Piura cobra el nombre de Cumanana. Pero esta copla en realidad está en toda América Latina, y se prestan, se disparan de un sitio a otro. ah, inclusive, claro, claro, claro. claro, inclusive eh, el Martín Fierro hay coplas del Martín Fierro que han sido adaptadas en Piura, en Panamá, en Venezuela, ¿no? Y, y que parecen como anónimas, y sin embargo tienen autor. Y hay Se hizo parte del folclore, ¿no? sí, exacto, ¿no? Exacto, exacto, Latinoamericano, sí. Pero tanto yo, para yo la no le llamo, confrontación como para la seducción, ¿no? así es, Porque está así esa es. situación del Martín Fierro que es confrontacional, a veces también se ven en las películas antiguas de charros, ¿no? Se agarra Pedro Infante con Jorge Negrete y se tiran ahí un contrapunto, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo qué película. Pero también para la seducción y para la picardía, como en los carnavales, ¿no? Como en Cajamarca, etcétera. Sí, y también el aporte indígena, el aporte de los negros. Tú sabes que inclusive había coplas de lanza y respuesta en el Imperio Incaico, ¿no? No, no lo Tenían sabía, un nombre mira. quechua Me que entero. no recuerdo ahora, pero habían versadas que se decía uno y el otro le contestaba. Y cuando llegaron también los negros, mis abuelos, los abuelos míos, también inyectaron pues la picardía, la jocundia, digamos, negra en las coplas populares. A mí me parece muy, muy interesante y hay coplas bellísimas, bellísimas, eh, y de todo orden, ¿no? Protestatarias, líricas, socarronas, inclusive lisurientas, ¿no? Hasta Claro. groseras. De todo hay coplerío popular del Perú. El que llevó a su más alto grado esto fue Nicomé de Santa Cruz. Eh, yo creo que es un poeta valioso y lamentablemente Ricardo González Vigil no lo antologó en, su, en sus dos tomos de la antología de la poesía peruana, ¿no? Hace rato mencioné el término folclore, me parece que ibas a cuestionarlo. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, podría ser meritorio cuestionarlo, porque muchas veces se le toma como algo folclórico, ¿no? A las décimas, a ese modo de expresión, tú le das una categoría más pulcra de ser plenamente poesía, ¿o no? Porque, Y lo digamos, que esa sería la pasa, controversia, ¿no? claro, lo que pasa, Percy, es que el lenguaje, desde que viene España para acá, el lenguaje ha sido un arma de combate, un arma de imposición también. Tú sabes que el descubrimiento de la escritura ha sido muy buena, pero también la escritura ha hecho mucho daño. Por ejemplo, ha creado un eurocentrismo que dice que los pueblos que no conocieron la escritura no tienen historia y que la historia empieza con el descubrimiento de la escritura. Eso pues es una barbaridad, ¿no? Y después han venido conceptos como el folclore, artesanía. Lo que hacemos nosotros en el Perú no Claro. es arte, es artesanía. Lo que hace que Europa sí es arte, ¿no? Por ejemplo, el Cóndor pasa, pues, ¿cómo vas a decir que el Cóndor pasa es una canción de una música del folclore peruano? Es una música clásica del Es Perú, una composición bien claro, estructurada, ¿no? tan comparable como cualquier composición de Beethoven, de Mozart, de Brahms o de Schubert, ¿no? Bueno, Es- mira, lo que estás comentando sería, por supuesto que sí, Daniel Alomía Robles, ¿no? Además, padre del gran cineasta, ¿no? sí. Robles Godoy. Te iba a decir que ya estamos entrando prácticamente a los años 70, porque ahora que hablamos de folclore, de artesanías y esta degradación respecto a otras formas supuestamente más elevadas de arte, se da lo del famoso premio que se le dio a López Santay y que Cislo objetó, ¿no? Diciendo, bueno, él hace retablos, no es un artesano. Te comento eso para entrar en los años 70, porque en los años 70 tú participas, joven, por supuesto, en el famoso premio Poeta Joven del Perú del año 75, que sacaste ahí una mención, bueno, que fue uno de las ocasiones que me parece que hubo una buena premiación, porque ganó Jesús Cabel con un libro, Jesús Cabel también que es un buen poeta que no sé, más o menos olvidado, ¿no? Pero que tenía una línea muy singular. Tú sacas una mención allí y a partir de ese momento, bueno, ya pues empiezas a ser un poeta reconocido por toda la gente, ¿no?
y empieza también de alguna manera tu relación con Trujillo, o no sé si es preexistente a este premio. Ese es el No, año sí, sí, setenta y sí, cinco, ¿no? sí, sí. Coméntanos a ver esa experiencia, Alberto. Bueno, ese premio fue, pienso, muy importante en realidad. Bueno, a todo, lo había ganado por primera vez Javier Heró Con y Calvo. César Calvo, ¿no? Entonces, le dieron un enorme prestigio pues al premio y en ese entonces todos los que éramos jóvenes queríamos ser el poeta joven del Perú, pues, ¿no? El año 75 me presenté yo y hubo como 380 poemarios que se presentaron. El jurado fue Luis Alberto Sánchez, Paco Carrillo y Manuel Moreno Jimeno. Eh, Manuel Moreno y Paco Carrillo, dos grandes poetas, y Luis Alberto Sánchez, que era un polígrafo, pues, ¿no? Eh, no tan sensible para la poesía, Pero Luis pero bueno, Alberto era un estuvo en ese hombre, jurado, que bien, ¿eh? sí, sí, claro. Mira, mira tú. Él Me fue parece un jurado. mérito de ese certamen, ¿eh? Sí, sí, Aunque sí, dice que no tenía mucha sensibilidad, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? para la poesía, ¿no? Claro, Porque él claro, claro. No, no. era más un hombre de prosa, un gran No, y además conocedor de pues, está prosa. en muchos temas, ¿no? Político y todo lo demás, y retor, todo, bueno, en fin, era complicado el hombre, sí, sí. Bueno, ya solamente el jurado, digamos, daba calidad a quienes participamos ahí y obtuvimos algún premio, ¿no? A mí me llamaron como a las 12 de la noche para decirme que estaba entre los 5 poetas que se iba a dilucidar el premio, ¿ya? Me llamó Marco Antonio Corcuera. Me dijo, ¿usted es el poeta Alarcón? Sí. Ya, le comento que está entrando el jurado a debatir entre los 5 poemarios que se han elegido y usted está entre esos 5. Así que le deseo suerte. No, yo estaba pues a punto de ganarme el premio, y eso era lo que yo quería. Pero no fue así, y lo ganó Jesús, que además de entrañable amigo es un gran poeta, es un Sí, gran sí. poeta y A a partir de quien yo quiero ahí, mucho. qué Sí, bueno, qué bueno. Sí, es un poeta que tiene unas cosas muy interesantes, pero en todo caso, siempre uno puede decir que ya entre esos 5, digamos, la jerarquización que se dio puede verse a la subjetividad y a las circunstancias, o sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, varios de los poetas que estuvieron ahí mencionados, bueno, son nombres importantes. Tú, Cabel, creo que estaba López de Gregori también, pero si no me sí, equivoco, pero claro, de Gregorio, entonces sí, sí. está bien. Bueno, con Cabel y contigo, bueno, ya era suficiente, estaba bueno, Ah, Julio y está Carmona muy también. bien. Mira tú. Entonces, yo te preguntaba si empieza tu relación con Trujillo a partir de esta fecha o ya te habías vinculado, porque las últimas 2 décadas de tu vida, después de tu jubilación, si no me equivoco, tú ya abandonas Lima, ¿no? Que tuviste muchas experiencias, trabajos, sé que inclusive la Municipalidad de Miraflores, y te vas a vivir a Trujillo. Sí. ¿Habías tenido contacto previo a este premio? No, mira, sí, pero, haces bien en decir que ese premio en cierta forma fue una catapulta para encontrar en Trujillo una ciudad hermosa, una ciudad con una cierta oferta cultural que hoy lamentablemente se ha venido a menos. Y sí, creo que ahí empieza una relación, una empatía de Trujillo conmigo, ¿no? Y de mí mismo con la ciudad, con la gente y también con sus poetas y escritores, ¿no? Así que acá he decidido morirme, pues acá he decidido quedarme en No, Trujillo. tú eres por lo de Trujillo, por más no. ¿Aló?
Hola, hola, hola. A ver. Hola, Hola. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, hola. Hubo una desconexión, pero ya conectó otra red. Justo que estaba hablando de un tema más o menos complicado y mira, pasa este quiebre, pero decía antes de ese corte, ¿no? Involuntario, que no era por hacer una cuestión de Estado, pero los piuranos, mira, saben organizarse bien y te reclama Piura, por supuesto, tú eres nacido ahí, pero ya tú formas parte del imaginario cultural de Trujillo, ¿no? O sea, Así es. no creo que estés dividido, pero, o sea, eres un símbolo de Trujillo, ¿no? O sea, se quiera o no, o tú mismo, ¿no? Aún lo quieras o no, pero es imposible no imaginarte por ahí deambulando por las últimas calles de la Plaza del Recreo, por los cafés y todo demás, ¿no? O sea, los cronistas de la ciudad van a tener que ponerlo en su momento, ¿no? Como corresponde. Entonces, yo quería comentar, porque en Trujillo tú has tenido no solo la oportunidad de producir muchos volúmenes propios, sino que te dedicaba a la edición de textos, a la corrección, sobre todo a la corrección de estilo, dado que eres pues un estilista natural, ¿no? Y has hecho también gestión cultural. Me acuerdo, por ejemplo, del evento que hiciste hace como 10 años, El autor bajo la lupa, y que fue un evento que sacó chispa porque había buena onda y tertulia, pero, o sea, se exponían los autores a una crítica directa, ¿no? De sus documentos. Entonces, llamó mucho la atención. Y así has hecho organizados certámenes. Entonces, ahondemos en estas facetas ya distintas al ejercicio directo de la poesía, pero siempre vinculados, ¿no? La idea de textos, y la realización de eventos culturales que muy bien has hecho una crítica acerca de cómo ha venido a menos el espacio cultural de Trujillo y por supuesto es algo evidente, ¿no? Adelante, coméntanos lo que tú quieras, Alberto. Y bueno, eh, para vivir de la literatura, decía Luis Alberto Sánchez, es como levantar una silla con los dientes, ¿no? Con la muela. Así que es muy difícil. Pero cuando uno está abocado, digamos, con pasión en este tipo de trabajo, tiene que encontrar el camino también para la supervivencia. Entonces, yo desde hace ya más de 20, 22 años, 23 o 25 años, yo me he especializado en la corrección de textos, ¿no? Eh, en todo lo que significa corrección, ¿no? Y ahora que me estoy acordando, lo he hecho desde muy joven, porque yo fui corrector de la industria de Piura cuando yo tenía 17 años. Ahí fue mi primer trabajo de corrección. Y después, como yo asistía también a las clases de lingüística en San Marcos, eh, fui, digamos, perfeccionando mi trabajo en el conocimiento del idioma y ahora creo que he acumulado una buena experiencia en la corrección de textos y en Trujillo, a Dios gracias, soy tal vez el único que se dedica exclusivamente a este tipo de trabajo. Y por En eso, Casa Nuestra, ¿no? Casa sí, Nuestra Editores es tu sí, fábrica, ¿no? Tu ese es mi empresa, mejor sello, dicho. ese es mi sello. Casa Nuestra tiene Efectivamente. el centro de corrección de textos y la edición misma de libros, ¿no? Entonces, acá yo he venido creando hace 20 años ya una cultura editorial también en Trujillo. Ahora los autores ya saben que tienen que corregir sus textos y que tienen que producirlos en la más alta calidad. Y también esto ha comprometido a las imprentas, a ciertas imprentas de Trujillo, pero no son todas. Imprentas hay un montón, pero yo trabajo, por ejemplo, con dos imprentas que exclusivamente hacen libros y los hacen de muy buena calidad. Ya no tenemos que recurrir a Lima para tener un libro de calidad aquí en Trujillo. Pero creo que eres uno de los pocos editores del norte que se mueve de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Inclusive en el tarifario, ¿no? O sea, por número de palabras, por número de hojas, lo que da una idea de la profesionalización que has hecho de este oficio. Pero mira, no quisiera, a ver cómo van los minutos, no quisiera que nos olvidemos que en el curso de tu experiencia editorial tú has tenido la oportunidad de corregir a voces muy importantes del pensamiento y de la escena cultural del país, ¿no? O sea,
si no me equivoco, o si no tengo mal entendido, en algún momento has podido editar, por ejemplo, a Sorday, a Pablo Macera, ¿no? Un pensador connotado, no sé, Sí, otros. A ver, coméntanos cómo ha sido esa experiencia, Alberto. sí, yo trabajaba como asesor en Bruño, en la editorial Bruño, y ahí iban pues varios autores, entre ellos Macera, eh, Capsoli, varios ya, Los inclusive muy historiadores, claro. reconocidos, ¿no? Wilfredo, Sí, 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 y claro. yo corregía los textos. A Guillermo Sorde le corregía yo en su casa. Él me convocó para corregir Maestra Vida, que era la vida de Horacio Ceballos, por encargo de la derrama magisterial. Eh, y después también he, he corregido para el Fondo de Cultura de México dos libros de Alberto Benavides, el poeta que es hermano de Roque Benavides, de la CONFIEP. Sí, sí, sí. Y últimamente al propio Roque le corregí a Ken Trujillo un libro que acaba de publicar en España que se llama Víctor Raúl Ayala Torre, Decencia y Docencia. Un libro que ha quedado muy bien. Roque Benavides, el ingeniero y doctor, me agradeció y estuvo muy complacido con mi trabajo. Potencial candidato a la presidencia en el 2026, ¿no? Vi que había instituido ahí Sí, un movimiento, ¿no? Con una pretensión electoral. sí, sí, Fondos sí. no le faltan. O sea que quizás, o sea, de llegar a participar, va a tener el libro en el que tú has participado como su corrector de estilo, como un baluarte de la campaña. Qué interesante. Entonces, quedaba la otra punta pendiente de tu experiencia como gestor. Yo recuerdo el autor bajo la lupa, no sé, alguna otra experiencia que gustaría mencionar o hacer una reflexión sobre ese ciclo, porque ya no se ha repetido. A ver, Sí, cuéntanos, mira, Alberto. sí, en ese campo yo no soy tan bueno como gestor cultural, por soy un poco díscolo más bien. Se me ocurren algunas cosas, las ejecuto, pero casi nunca se encuentra apoyo para esto. La gestión cultural requiere no solamente del dinamismo del poeta, el escritor o del gestor cultural, ¿no? Requiere también del apoyo de otras personas, apoyo económico, Claro, apoyo finanzas, logístico, ¿no? Y, y a veces por ese lado más bien efectivamente. pasan las cosas y el gestor cultural se queda un poco como colgado de la brocha, ¿no? Pero habría que hablar con Robin, ¿no? Ya que son amigos, algo se puede hacer, ¿no? Pero siempre, efectivamente lo que tú dices es muy importante, porque, o sea, si va a haber una acción cultural, tiene que haber una sinergia entre proposiciones, ¿no? Con contenidos, ¿no? Importantes, dinámicos, fructíferos, pero con un aval financiero, ¿no? Exacto. Ya sea privado o público, pero tiene que haber esa sinergia. Si no, se vuelve pues una forma de sacrificio que quién diablo se va a estar sacrificando año tras año, ¿no? Yo espero que puedas ver algún tipo de finanzas para que retomes, por ejemplo, una experiencia como la del autor bajo la lupa, y eso sería algo importante, ¿no? Sobre todo para el panorama tan alicaído que tú mismo estabas comentando que ha padecido Trujillo en los últimos años. Pero aparte de Trujillo y aparte de Piura y aparte de todo lo que se te quiere en el norte, tú tienes un reconocimiento nacional, por lo menos entre los más finos cultores del arte o los que gustan, ¿no? De la exquisitez. Por ejemplo, hemos tenido alguna oportunidad con Escalante, ¿no? Que es uno de los personajes más finos de la escena cultural en varias décadas, ¿no? Es muy amigo tuyo. Mira, Sí, casualmente hay dos exquisitos. sí, bueno, Víctor Escalante, ¿no? El diseñador. sí, tengo amigos en Puno, en O Marita Tacna, Troyano también he visto que te rinde admiración pública, ¿no? sí, Marita, que A es tu una poesía, por amiga, ejemplo. sí, sí, sí. Bueno, y también en Arequipa, los amigos arequipeños, los amigos de Puno, de Tacna, los amigos de Cusco, los amigos de Junín, de la selva, de Tarapoto, de Iquitos. Sí, yo creo que por ahí han dado un poco mi sombra, aunque sea chiquito, pero sí, tiene una acogida algunos de mis poemas
en varias zonas del país. Y eso es muy agradable para mí. Ahora, te quiero mencionar algunos, como que claro, que bueno, muy meritorio, ¿no? Pero te digo, te quiero mencionar algunos autores poéticos, ¿no? Unos poetas de Trujillo, o que han habitado, ¿no? Los últimos años. Tú me comentas algo, lo que se te ocurra, ¿no? Por ejemplo, te digo Rogelio Gallardo, una Ah, impresión Rogelio breve Garo. sobre Rogelio Gallardo. ¿Te iba Un su poeta, poesía? ¿Fuiste su amigo o no tanto? ¿Qué tal? no, no, He no, visto que hay muchos jóvenes ahora que le tiran la onda a Gallardo, ¿no? sí, lo vi siempre ahí en la Plaza de Armas, pero no, nunca tuve la oportunidad de ser su amigo. Eh, un Ya. poeta, un poeta, a ver cómo te puedo decir, raigal, eh, de, de sentimiento, pero lamentablemente un poeta pues que no logró completarse, digamos, no logró concluir, digamos, un ciclo, porque para eso hay que dedicarse, hay que tener esmero, hay que, hay que unir la locura con la disciplina, en cierta forma, ¿no? La locura sola no Claro. funciona totalmente para la poesía, ¿no? Ahora, ese es un polo, ponte, de la literatura en Trujillo, ¿no? Sí. Y como te digo, veo a muchos jóvenes que lo están ensalzando a Gallardo. Bueno, cada quien es libre, por supuesto, de También tener su gusto, ¿no? acá hay El buenos otro poetas. extremo sería Walter Curonisi, Ah, bueno, te gran digo, pero el poeta. otro extremo sería Walter Curonisi. Sí, pero te Gran, digo, o sea, ya no en una banca, sino más no, en Huanchaco, ¿no? Buena residencia, un bon vivant. A ver, por ejemplo, ¿qué opina de Curonisi? Porque son parte de la escena literaria de Trujillo, de Rogelio Gallardo a Curonisi. A ver, con Curonisi es la situación. no, bueno, yo a Cronici sí lo conocí, eh, nos saludábamos, no nos frecuentábamos, pero sí en unas tres o cuatro oportunidades conversamos, ¿no? Y era un hombre muy generoso, muy amplio, además un gran estudioso de la poesía y por encima de todo un poeta que yo considero que excepcional, un gran poeta, sabía lo que era la poesía y le escribía muy bien. Yo creo que a Walter hay que reivindicarlo y hacerlo más conocido, no solamente en Trujillo, sino también en el Perú, ¿no? Pero Acá a lo que ahora voy es tanto a Curonisi como a ti. Sí, sigue, no te corto, sigue, después te comento. Cuenta. está Estás, también Carlos Santamaría, que es un buen poeta, también está Victoria Larco, una mujer que escribe una poesía de gran calidad, una señorita Wong, no, tú una siempre señorita Wong. siempre mencionaba a ellos, pero te quería preguntar por un par de poetas, digamos, ¿no? Por lo pronto, porque ellos, digamos, son mucho más jóvenes. Por ejemplo, te iba a comentar Tomás Ruiz. ¿Qué percepción tiene de Tomás Ruiz? Algo breve, no sé. Sí, bueno, O igual un poco si no hay nada, no hay ningún problema, no tienes que comentar. como lo de Rogelio, ¿no? También lo conocí, ¿Ya? en cierta forma también tuvimos cercanía, ¿no? Tuvimos discrepancias ideológicas y, digamos, él vivía una vida que yo no creo sea justa para los poetas, ¿no? Eh, una vida de grandes limitaciones, una vida errante, ¿no? Que es mi punto de vista, ¿no? Cada cual vive como le parece, ¿no? Pero yo creo Cada que, quien hace lo que gusta, ¿no? sí, Claro. claro, pero yo creo que cuando uno elige una vida un poco de bohemia extrema, necesariamente tienes que descuidar el quehacer literario, ¿no? Se descuida un poco, a no ser que seas un genio, pues como Barros, ¿no? O Juan O Gonzalo como Rossi. Rambó, o como Rambó, ¿no? Pero te digo, por ejemplo, Gonzalo Rose, que era un bohemio impenitente, pero es un escritor muy fino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ross era, O Juan Ojea, por ejemplo, ¿qué piensas de Ojea? A ver, que sí, tuvo un también poeta una vida barroco, escabrosa, ¿no? sí, un filósofo de la poesía, ¿cierto? Pero también me parece un poco, digamos, ahora, leído ahora en el siglo XXI, este poeta, eh,
me parece muy intrincado y me parece que más pesaba en él las concepciones filosóficas que el sentimiento profundo, real del poeta, ¿no? No sé, puede ser que me equivoque, pero ese es Pues, mi punto de vista. por supuesto que sí, es lo que nos interesa conocer. Claro, por hoy hay que conocer a Alarcón, ¿no? Tu percepción de la poesía. Y es coherente con los presupuestos que tú has establecido para lo que es la poesía, ¿no? La poesía vista por Alberto Alarcón. Ahora, en el arte, tú me dices la presencia del mar, la presencia, ¿no? El conocimiento de las formas, pero siempre hay algo muy visual en tu poesía, ¿no? Aún en la más formalista, hay algo casi pictórico. Alguna vez creo que te he oído mencionar, o no creo haberlo alucinado, que tú tienes esa fascinación por la pintura, por el dibujo. Inclusive tienes hijos que se vinculan al arte, ¿no? Una creo que es Marchant, ¿no? Lina, Ajá, bueno, y tu hijo, bueno, el famoso pintor e ilustrador, ¿no? así es. Entonces, pero Mira, tú me parece que yo, tienes también esa disposición. A ver, cuéntanos de ella. mira, yo en realidad no quise ser poeta, yo quise ser pintor, Ya ves, pintor, ahí está, claro. pero pintor y dibujante, ¿no? Eh, a mí me viene eso de familia, ¿no? Yo soy sobrino del famoso escultor peruano Luis Felipe Agurto Olaya, y también soy sobrino de Alberto Guzmán, el gran escultor y pintor que murió hace poco entre Suiza y Francia. Ellos yo vengo de esa cantera por el lado de mi madre. Yo siempre quise ser pintor. Lo que pasa es que tuve muy mala relación con mi padre y no me fue posible pues irme a la Escuela de Bellas Artes. Y entonces yo, en realidad lo que hago ahora yo es pintar con las palabras. Cada, cada poema mío es una pintura, es una pintura. Que, Se nota. Era importante, digamos, remarcar ese atributo, ¿no? De tu propuesta. Tú tienes la suerte de ser muy consciente de las cosas que haces, a diferencia de otros poetas. y Ahora, tienes mira, ya que, estamos por... Sí, dime, y tienes que cuidarte tú mucho de mí, porque yo soy caricaturista. pero no hay Las ningún problema. caricaturas Si... me salen muy bien, me salen muy bien. Ya te mostraré caricaturas cuando Ya vengas por acá. mordacidad por ahí. Sí, sí. ¿No? Sí, Creo, creo, sí. creo que nos hemos pasado Ahora, el tiempo. has estado tú a Santa María, tenemos unos minutos, pero te digo, habías mencionado a Santa María, al Arco. Tú siempre eres fiel con los poetas que te gusta caracterizar. Creo que otro poeta que rescataba mucho era Olivares, ¿no? No sé si seguiré Así, escribiendo Olivares. sí, Lo sí, tengo por ahí agendado para conversar un día el programa, ¿no? sí, buen poeta, Él es muy más o buen menos de poeta. la generación de Novoa, ¿o no? Porque él andaba, creo, con Sí, Novoa, también hacían eventos de también poesía, creo. el Davico Novoa, Luis Eduardo García, ¿No? ¿eh? Que es tu paisano, además, ¿no? Es Sí, piurano también y radicado en Trujillo. sí, sí. Sí, sí, tarde que temprano los voy a convocar, ¿no? Porque están también ahí agendados. Hay un muchacho, Entonces, Felipe Quevedo, autor de un libro que se llama Fuera de Juego. Es un excelente narrador que nunca más volvió a publicar. Se llama ¿en qué Fuera de tiempo Juego, publicó, ah? Felipe Quevedo, en los 90, en los Ya. 90. Y después está Miguel Ángel Pajares, Duncan Sedano también, que tienen una obra que está ahí esperando ser resucitada. No, pero así hay Tiene un que- montón, te digo, porque, o sea, una cosa que ya, Trujillo, digamos, tiene una debacle a nivel cultural, ya puede ser, pero si haces una evaluación a nivel de premios literarios de orden nacional, o sea, Trujillo o el Departamento de la Libertad es de los primeros, por lo menos en las últimas 2 décadas, junto con Puno, que tiene como 4 o 5 copés, Trujillo también, Sí, sí, Plasencia, Tataji, Quirós, el mismo sí, García sacó en alguna oportunidad una mención, creo, bronce. Plasencia ha sido copé de oro, nada menos. sí, 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 O sí. sea, Tataji ha sido copé de plata, creo, o sea, y en reiteradas ocasiones, ¿no? Porque sabemos que el que no es copé de oro puede participar una y otra vez. Solo el que gane el oro ya deja de participar, ¿no?
sí, sí. Claro que hay poetas que han ganado el Copé y son absolutamente intrascendentes, pero no es el caso, por lo menos, de estos autores que estamos mencionando, ¿no? Y sin embargo, en Trujillo o en La Libertad, eso pasa como si nada, ¿no? O sea, pienso que no se le toma mayor atención. Por Sí, ejemplo, y no es por agredir a tus eso, paisanos, pero tío, si hubieran ganado, por ejemplo, los piuranos, ¿no es cierto? Todo ese volumen de premios, sobradamente tendrían hasta sus estatuas, ¿no? Estos poetas laureados, ¿no? sí. Falta marketing Ah, ahí. claro, exactamente, lo que dices es correcto. O sea, hay como un estado de inconsciencia de las grandes posibilidades que tiene Trujillo en varios aspectos, no solamente en el aspecto literario, el aspecto arqueológico, el aspecto cultural, el aspecto histórico. O sea, Trujillo es como una bomba de tiempo. Ahí está hinchándose y no termina nunca de reventar, pero tiene grandes valores. La Tiene- escuela pictórica de Trujillo, Ah, claro, claro. olvídate cuántos Sí, grandes pintores hay, digamos, de la esfera de la escuela de Bellas Artes, ¿no? Marciano de la Torre, o sea, acá hay un problema de marketing, o puede ser vanidad también. En el caso tuyo, ¿cómo ha sido? Porque no, sí, mira, Curonís y tú, me parece, no han tenido la intención de hacerse acreedores a posicionamientos. O sea, les ha bastado su arte y punto. No, salvo que me equivoque, desmiéntenme, ¿no? sí, a muchos amigos, amigos bien cercanos a mí, me reclaman, ¿no? Me dicen, Alberto, pero tú, ¿por qué no, por qué no has marketeado? Dice la palabra, ¿no? ¿Por qué no has marketeado tu obra? ¿Qué te ha pasado, no? Y en efecto, pues yo he sido, a ver, eso que llama perfil bajo, yo no sé si tiene sentido decirlo aquí, pero como que no me ha entusiasmado mucho estar en la palestra, ¿no? Estar en los medios, en la prensa. Siempre la prensa ha venido a mí, nunca he ido yo a la prensa. Inclusive este momento ha sido un momento en que tú, con tu generosidad, tu benevolencia y además tu amor por el arte, me ha llamado para hablar sobre literatura, ¿no? Pero yo, No, por mi lado, muevo muy poco los dedos para, para, para hacerme de un tinglado para mí, ¿no? Y yo creo que tampoco eso es tan bueno. pero ese Creo es que uno por una debe, disposición de tu ánimo sí, sí, o es por vanidad, a ver, digamos, por hacer una indagación. De repente dice, bueno, mm, yo no necesito esto, ¿no? Al final hablará mi obra, puede ser, no sé, dime tú. sí, yo creo que también que puede ser eso, ¿ah? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de Freud, puede ser que yo sea un narcisista, ¿no? Y sí, puede ser que te dé ese caso, ¿no? Porque uno nunca sabe lo insondable que es el alma de un ser humano y más aún el espíritu del alma de un poeta, ¿no? De repente es vanidad o también puede ser tontería, ¿no? No Cualquiera de las creo que cosas. sea, pero modestia o algún temor, no creo que sea. Pero, por ejemplo, en el caso de Curonisi, casi estoy seguro que era por ese lado, ¿eh? Sí, Porque hasta donde yo sé, Curonisi ni siquiera participaba en recitales. no, no, O no, sea, no. se desapareció, creo que dejó Lima, se fue a meter a Huanchaco y estuvo pues como 20, 30 años entre Huanchaco y su casa y su hotel y nada que ver, ¿no? O sea, Sí, más bien a mí me sorprendió muchísimo la dedicatoria de René del Tiempo, ¿no? O sea, esto que le dedica a Santiago Aguilar, ¿no? Y a Emisor García, ¿no? Digo, ¿por dónde apareció? Una cosa rara, pero bueno, apareció, ¿no? Pero él me parece huía también, y lo comento porque forma parte, pues, de la tradición literaria, creo yo, de Trujillo, ¿no? De alguna bueno, manera, buena parte de René del Tiempo lo he escrito ahí en Huachaco, o sea, además, algo además significativo. siempre me parece que, bueno, siempre me ha parecido que la fama de un escritor eh, debe ser muy, muy dañina cuando el escritor no la sabe soportar o no la sabe manejar, ¿no? Como que también es muy, muy provocativa para que el escritor, pues, se vea obligado a ir más allá de las fronteras de sus posibilidades, ¿no? Puede ser muy peligrosa y muy dañina también la fama para un escritor, ¿no? Y yo inconscientemente siempre le tengo miedo
a esas cosas, ¿no? Que te estén alabando y que te estén casi obligando a que tú sigas escribiendo. Y uno escribe cuando quiere y no cuando los demás te piden, ¿no? O la fama te obliga. Yo pienso que ese tipo de cosas, mi querido Percy. Mira, vamos terminando nuestra conversación. Te había pedido que tengas un poema breve para despedirnos, pero me acuerdo ahorita de una frase tuya, no sé si la podemos mencionar antes de tu poema, pero una vez, me puedes corregir o complementar, decías que la poesía es tan singular respecto de cada individuo que en la expresión del llanto de un bebé, tú puedes discernir si ese es un poeta o no pasa nada, ¿no? Con su poesía, porque hay llantos de bebés que te provoca, ¿no es cierto? Consolarlos a las criaturas, ¿no? Darles un caramelo o algo y tienes otro bebé que llora y es un infierno y te vas, ¿no? Y desapareces. Sí, curioso, ¿no? No Eso me, recuerdo me esa pareció frase. una de tus frases muy buena, ¿no? Algo así, dime. Sí, yo ahorita estoy recordando a Puescas, un poeta sechurano, que decía, mi alegría es una rara forma de llorar. Mi alegría es una extraña forma de llorar. Este, sí, pues, eh, Excelente. Por favor, nos despedimos. Léenos algo breve para cerrar el programa, por favor. ya, este poema es un soneto, ¿ah? Adelante. Dice, qué hermosa es esta casa cuando vienes, cuando se oye tu nombre cotidiano y tu voz es la música de un piano que columbra su aroma en las paredes. Qué tibio este rincón cuando apareces y tu vientre está al borde de mi mano y ya no tengo que llamarte en vano, pues te tengo en verdad y tú me tienes. Qué alegre este balcón cuando retornas y esta rústica puerta hecha de sombras donde crecen los musgos de mi espera y mi amor en la verja oyendo el viento como hacen ciertos pájaros que oyendo saben si ha vuelto o no la primavera. Muy bien, mi querido amigo. Perfecto. Una belleza. Te agradezco la lectura y tu participación, querido Alberto. Hasta la próxima. Muy bien, Esto, Percy. Muchas esto ha gracias, sido todo por la por hoy invitación. en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos el domingo haciendo los comentarios políticos que corresponden a nuestra convulsa escena nacional. Que tengan una buena semana.